Hola a todos, aquí su amigo Furinji trayendo una nueva historia. Realmente no quiero decir mucho, así que mejor comencemos. Solo para aclarar, esta historia la creo Riai, es de recuerdos borrosos. Ahora sí ya. Comencemos de verdad. Capítulo 1. El olor a sal golpeó primero, con la fuerza de un recuerdo antiguo estrellándose contra los muros de una mente vacía. Luego, una sensación pegajosa de humedad lo envolvió como un abrazo no deseado porque, claro, después de despertar en una playa sin memoria, lo que más necesitaba era que el clima le recordara lo incómodo de su situación. El retumbar del oleaje murmuraba secretos que el viento se negaba a traducir, probablemente porque hasta los elementos naturales habían firmado acuerdos de confidencialidad. Cuando abrió los ojos, el cielo era un lienzo azul intenso, pincelado por nubes que parecían haber sido olvidadas por un dios distraído, el mismo dios, aparentemente, que había olvidado incluir un manual de instrucciones para su nueva vida. La luz del sol le quemaba la frente con la insistencia de una verdad no dicha, pero el resto de su cuerpo estaba helado, como si hubiera dormido siglos en el abrazo de la muerte. O como si alguien hubiera configurado mal el termostato del universo. Tardó unos segundos en darse cuenta de que yacía sobre arena. Arena mojada, áspera, más fría que el juicio de un traidor y considerablemente menos cómoda que cualquier cama que recordara, lo cual, siendo justos, no era decir mucho. Intentó moverse y le costó. Cada músculo chirriaba como una puerta oxidada en una casa abandonada. Evidentemente, su cuerpo había optado por el mantenimiento preventivo en el peor momento posible. Se sentó con esfuerzo y miró a su alrededor. Estaba solo en una playa desierta, un escenario perfectamente diseñado para una obra que aún no empezaba y que, por lo visto, no tenía director, guión, ni siquiera programa de mano. El mar, con su arrogancia eterna, se extendía hasta el horizonte, mientras las gaviotas lo sobrevolaban como mensajeras que habían olvidado el mensaje. Típico. Hasta las aves tenían amnesia en este lugar. No sabía su nombre. El pensamiento le llegó como un relámpago que ilumina un abismo, un relámpago particularmente inútil, hay que decir, porque lo único que iluminó fue la magnitud de lo que no sabía. Buscó dentro de sí algo familiar. Una palabra, una imagen, un resplandor de identidad. Pero no encontró más que un vacío elegante, tan silencioso que casi parecía intencional. Como si alguien hubiera contratado a un decorador minimalista para su cerebro y este se hubiera excedido en el concepto. Miró sus manos. Fuertes, curtidas, extrañas. Manos de alguien que claramente había trabajado, aunque qué tipo de trabajo era ahora tan misterioso como todo lo demás. Recorrió su ropa. Funcional, anónima, como si alguien hubiera borrado cualquier pista con la meticulosidad de un contable lavando dinero. Alrededor del cuello, un colgante metálico colgaba como una acusación muda. Era circular, con un triángulo negro grabado en el centro. Detrás, una frase. Ustedes lo eligieron. ¿Elegimos qué? Pensó. ¿La ignorancia, la redención, la condena, o simplemente unas vacaciones con todo incluido en el resort más extraño del mundo? Se levantó tambaleante y caminó por la playa. No había restos de naufragio, ni huellas, ni siquiera una botella con un mensaje desesperado aparentemente, hasta los náufragos tradicionales tenían mejores modales que él. Solo mar, arena y la vegetación que lo observaba como si supiera algo que él no sabía, lo cual, considerando las circunstancias, era prácticamente garantizado. Le costaba ordenar sus pensamientos, como quien intenta armar un rompecabezas hecho con piezas de otro juego, específicamente, un juego cuyas reglas nunca había aprendido y cuya caja había sido arrojada por la ventana de un auto en movimiento. Avanzó hacia la línea de árboles. La selva era un organismo vivo, un monstruo verde que respiraba al ritmo del viento y que, probablemente, tenía mejores habilidades sociales que él en este momento. Insectos orquestaban sinfonías absurdas, al menos alguien en esta isla sabía lo que estaba haciendo, aves exclamaban teorías conspirativas con la autoridad de comentaristas de internet, y las hojas se mecían con un desprecio elegante, como críticos de arte observando una pintura hecha por un niño de 5 años. Caminó con cuidado, apartando ramas como si pidiera permiso porque, después de despertar amnésico en una playa, lo último que necesitaba era ofender también a la vegetación. Su cuerpo sabía moverse, como si la memoria se hubiera refugiado en los huesos, dejando el cerebro como un departamento vacío con las luces prendidas. Después de una hora de marcha, tiempo que midió por el incremento progresivo de su irritación más que por cualquier reloj, escuchó voces. Humanas.
Sonaban como ecos de una realidad olvidada, o como el audio de una película que alguien había dejado reproduciéndose en la habitación de al lado. Se acercó con el sigilo de un cazador confundido que, considerando su estado mental actual, era el único tipo de cazador que podía ser, hasta que encontró un claro junto a una laguna. Allí estaban ellos. 2 mujeres y 2 hombres, todos uniformados por la amnesia y vestidos con el mismo disfraz de función desconocida. Colgantes similares colgaban de sus cuellos, cada uno con un símbolo distinto. Círculo rojo, cuadrado azul, espiral verde, estrella blanca. Era como un club muy exclusivo con los criterios de membresía más extraños del mundo. Marcus se rascó la barba con aire pensativo. No recuerdo nada. Ni quién soy, ni cómo llegué aquí. Aunque, pensándolo bien, esto último podría aplicar a la mayoría de turistas. Vera examinó su colgante como si fuera una bomba de tiempo o un manual de instrucciones particularmente críptico. Tampoco yo. Solo esta frase. Ustedes lo eligieron. ¿Qué significa? ¿Que elegimos unas vacaciones sin itinerario? ¿Un retiro espiritual con política de devoluciones muy estricta? Dante salió del follaje como un secreto revelado o como alguien que había estado espiando una conversación y finalmente había decidido que era menos incómodo unirse que continuar escuchando desde los arbustos. Yo también tengo una. Y tampoco recuerdo nada. Aunque empiezo a sospechar que esto es algún tipo de experimento social, o que alguien tiene un sentido del humor muy particular. Se sorprendieron, pero no protestaron. Estaban demasiado ocupados luchando contra sus propias lagunas mentales como para cuestionar la aparición de otro compañero de amnesia. Se presentaron, decidiendo que era menos patético inventar nombres que quedarse como los amnésicos de la playa. El hombre barbudo se autodenominó Marcus, la mujer de cabello rizado eligió Vera, un tipo delgado de expresión perpetuamente confundida se declaró como Noel, y una mujer de mirada intensa optó por Carmen. Él, por su parte, se sintió inexplicablemente atraído al nombre Dante, probablemente porque su situación actual se parecía sospechosamente a una versión tropical del infierno. Pasaron el resto del día explorando. La selva, por supuesto, no se ofrecía dócil. Parecía disfrutar del desconcierto humano, como una anciana cruel que lanza acertijos con acento irónico y luego se ríe de las respuestas incorrectas. Encontraron frutos, algunos dulces como el perdón. Otros amargos como el arrepentimiento. Y algunos que simplemente sabían a fruta, porque aparentemente hasta en situaciones existenciales extremas, algunas cosas pueden ser exactamente lo que parecen. Carmen descubrió que sabía distinguir los frutos venenosos, como si en otra vida hubiera sido boticaria, asesina, o simplemente alguien muy paranoico con la comida. Nadie preguntó cómo sabía esto en este punto, cualquier conocimiento útil era un regalo, sin importar su procedencia dudosa. Hallaron una cabaña devorada por el tiempo. Una construcción que alguna vez fue refugio y ahora solo servía como metáfora del abandono y, posiblemente, como advertencia sobre los peligros de no contratar un buen servicio de mantenimiento. Dentro, herramientas oxidadas, libros convertidos en pulpa, y una pared tallada con palabras que coqueteaban con el misterio. Redención, memoria, prueba. El resto eran garabatos, letras deformadas como si hubieran sido escritas durante un terremoto del alma, o por alguien con muy mala letra y peores circunstancias. Noel examinó las inscripciones con el ceño fruncido. Bueno, al menos sabemos que no somos los primeros turistas en tener una experiencia confusa aquí. Él solo huyó con la rapidez de quien sabe que la oscuridad trae preguntas sin respuesta y, aparentemente, con el mismo sentido de la responsabilidad que quien sea que los había dejado en esta isla. Encendieron una fogata, que chispeaba como si también tuviera miedo, o como si estuviera comentando sarcásticamente sobre la situación. Se sentaron alrededor como náufragos de una civilización olvidada por voluntad propia, o como participantes de un reality show muy extraño donde los productores se habían tomado un descanso indefinido. Las llamas danzaban, proyectando sombras en sus rostros como máscaras de un teatro sin guión, lo cual, considerando su situación, era terriblemente apropiado. Vera se abrazó las rodillas, mirando el fuego con expresión pensativa. ¿Y si esto fuera un castigo? Marcus se encogió de hombros con resignación cósmica. ¿Por qué castigo? Esto parece más una broma cósmica. Una de esas donde nadie se ríe, ni siquiera el que la cuenta. El tipo de broma que solo es divertida para dioses con muy mal sentido del humor. Dante removió las brasas con una rama. La frase. Ustedes lo eligieron. Suena a consecuencia.
Como si hubiéramos firmado un contrato sin leer la letra chica. O como si hubiéramos aceptado los términos y condiciones de algún servicio online sin pensarlo dos veces. Noel se pasó las manos por el cabello con frustración. Pero no recordar nada lo hace peor. Es como ser juzgado sin saber el crimen. Como ser ejecutado por sospecha. O como recibir una factura por servicios que no recuerdas haber contratado. Carmen habló en voz baja, casi susurrando. O como haberlo suplicado. Tal vez queríamos olvidar. Tal vez suplicamos por esta cárcel de lujo con vista al mar. O tal vez creímos que este lugar era mejor que lo que dejamos atrás. Como esas personas que se mudan a lugares remotos para encontrarse a sí mismas y terminan encontrando principalmente mosquitos y humedad. El silencio se instaló entre ellos como un huésped incómodo que nadie se atrevía a echar, pero que tampoco sabía cómo entretener. El fuego crepitaba, indiferente a sus dramas existenciales, lo cual, honestamente, era la actitud más sensata que habían encontrado en toda la isla. Afuera, la selva continuaba respirando, riéndose de ellos a carcajadas verdes, como si fuera la audiencia de una comedia que ellos aún no sabían que estaban protagonizando. Muy lejos, en lo alto de una colina invisible hasta entonces, una luz roja se encendió, parpadeando como el ojo de un dios insomne. Observaba. Esperaba. Probablemente también tomaba notas para su reporte de progreso. Y luego, la noche. Una noche tan densa que parecía querer devorarlo todo, incluso los pensamientos. Una noche que no era simplemente la ausencia del sol, sino la presencia aplastante de algo más. Algo que, por supuesto, tenía el pésimo timing de despertar justo cuando ellos querían dormir. Porque, aparentemente, hasta en una isla misteriosa llena de amnésicos, el servicio al cliente seguía siendo terrible.